Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es canelones de jamón. Hoy una receta cargada de sabor, fácil y rápida como todas las que preparamos. ¿Queréis ver cómo se ha preparado esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para adelantar un poquito la receta, yo tengo ya aquí 5 patatas cocidas. Las he cocido en olla express durante 10 minutos. Ahora que no tenemos olla express o no nos gusta y las queremos cocer en cacerola normal, perfectamente se puede hacer. Lo único que nos va a llevar un poquito más de tiempo, aproximadamente unos 20 minutos. Pelamos la patata una vez ya la tenemos cocida y la hemos cocido con piel porque no queremos un exceso de líquido en esta receta. Una vez la patata ya la tenemos pelada, a continuación vamos a formar el puré de patata. Lo podemos formar de la manera más cómoda que a nosotros nos resulte. Por ejemplo, para mí la manera más cómoda que me resulta es rallando la patata, como estáis viendo ahora mismo en la imagen. A continuación, cuando nuestro puré de patata le tenemos listo, vamos a añadirle sal. Sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ahora vamos a darle un toquecito de sabor con una cucharadita de orégano. También le vamos a añadir una cucharadita de ajo granulado, que si no tuviéramos ajo granulado perfectamente lo podemos cambiar por 1 o 2 dientes de ajo bien ralladitos. Le vamos a dar un toquecito de pimienta negra molida. Y ya por último vamos a añadir una cucharada de mantequilla. En mi caso es mantequilla porque es más saludable y es preferible, pero si lo quisierais cambiar por margarina, perfectamente lo podréis hacer. Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes. Y una vez este paso ya le tenemos, que lo tenemos todo bien mezclado, podemos dar el siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál va a ser? Vamos a elegir el fiambre que a nosotros más nos guste. Por ejemplo, yo he elegido jamón cocido, pero podéis cambiarlo por jamón, fiambre de pavo, fiambre de pollo, nada, el que más os guste a vosotros. Y las lonchas de quesos también. Podéis elegir la que a vosotros más os guste. Yo en este caso he elegido unas lonchas de queso Edam. Ahora, vamos a colocar tal y como estáis viendo en la imagen. Primero la loncha de jamón cocido en mi caso, luego la loncha de queso y ahora vamos a añadir el puré de patata que acabamos de preparar. Voy a añadir un poquito más. Y vamos a repartir este puré de patata por toda la base que acabamos de preparar, sin llegar al final. Ahora lo muestro. Vamos colocando, nada tan fácil como lo que estamos viendo. Así. Vamos cuadrando un poquito con la misma paleta o cuchara, con lo que estemos utilizando. Y ahora, una vez ya lo tenemos, vamos a comenzar a enrollar. Ya habéis visto que no he llegado al final con el puré de patata, para que me sea más fácil ahora cuando tengamos que enrollarle. Entonces cogemos, enrollamos, tan fácil como lo que estamos viendo. Y ahora, una vez ya lo tenemos enrollado, para dejar las puntas más bonitas con la misma paleta, la cuchara, lo que hayamos utilizado, lo vamos a alisar. Nada, solamente pasarle así un poquito porque es súper fácil. Y lo tenemos, ¿veis? Pues este mismo paso lo vamos a hacer con los dos laterales y este mismo paso lo vamos a hacer con todos los canelones que queramos preparar. Una vez ya los tenemos, yo en mi caso he preparado 8. A continuación vamos a preparar una salsa bechamel, pero una salsa bechamel bien fácil y bien rápida. Vamos a comenzar añadiendo una cucharada de aceite de oliva en un cazo. Y también la misma cantidad en mantequilla. En este caso podemos hacer lo mismo, podéis utilizar mantequilla o cambiarlo por margarina. Vamos a fundir la mantequilla y una vez ya la tenemos, a continuación vamos a añadir 2 cucharadas de harina de trigo común, la de todo uso. Vamos a cocinar bien esa harina
aproximadamente unos 2 a 3 minutos. Y cuando ya la tenemos bien cocinada, mirad, yo tengo aquí 1 litro de leche. Y luego os voy a enseñar cuánto me ha quedado de ese litro de leche para que os hagáis una idea. No os doy la cantidad exacta porque vamos a dejar una bechamel más bien liquidita, sueltecita, para que luego nos quede unos canelones bien jugosos. Añadimos pimienta negra molida y aquí viene una parte opcional, una cucharadita de concentrado de carne. Que no nos gusta el concentrado de carne, pues perfectamente en este momento podéis cambiarlo por sal. Nuez moscada, una chispita y lo podemos cambiar por sal. Yo, como he añadido el concentrado de carne y ese concentrado de carne ya tiene sal, yo a mi salsa bechamel no le voy a añadir más sal. Una vez la tenemos, mirad, ¿veis qué sueltecita? ¿Por qué la dejamos así de sueltecita? Porque aparte de que el canelón nos quede más jugoso, sabemos que la salsa bechamel una vez se va enfriando, va cogiendo más cuerpo. Entonces es preferible dejarla así de ligadita, que esté más bien sueltecita. Y una vez la tenemos, probamos, por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. La nuestra la tenemos. Entonces a continuación vamos a coger una bandeja apta para horno. Y os voy a dar 2 maneras. O la bandeja apta para horno para luego servir en la misma mesa. Vamos a cubrir primero una base de salsa bechamel. Así como estáis viendo, vamos a repartir esa salsa bechamel por la base de nuestra bandeja. Voy a añadirle un poquito más porque veo que queda poca base. Le voy a añadir un cazo más. Así. Y ahora vamos a colocar nuestros canelones. Que por ejemplo a la patata se me está ocurriendo que a la patata la queremos enriquecer por dentro, yo que sé, con bacon, trocitos de bacon o con queso rallado y mezclar la patata con ese puré de patata con el queso, perfectamente lo podríais hacer. O por ejemplo a esa patata añadirle trocitos de pollo cocido o que nos haya sobrado de algún asado, perfectamente se puede hacer. Ahora, una vez ya lo tenemos colocado, vamos a añadirle salsa bechamel por encima a los canelones. No los voy a cubrir enteros porque una vez le dé el calor a la salsa bechamel se va a ir extendiendo un poquito y los voy a dejar que no los voy a cubrir enteros. Ahora os lo muestro. Añado un poquito más y con ese poquito le va a ser suficiente. Pues una vez ya lo tenemos, ahora por último vamos a elegir el queso rallado que a nosotros más nos guste y lo vamos a añadir por encima, a nuestro gusto. Yo, por ejemplo, en este caso yo he elegido un queso mozzarella, pero como os decía, podemos elegir el que tengamos en ese momento en casa o el que a nosotros más nos guste. ¿Veis que no lo hemos cubierto como os comentaba al principio? Y ahora le añado ese queso que os comentaba. Así, que vaya bien de queso. Y ya lo tenemos listo, listo para llevar al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. Nada, durante unos 10 a 15 minutos. Solamente es hasta que funda el queso y coja el colorcito deseado nuestro. Mirad, ahora lo muestro si lo quisiéramos hacer en porciones, o sea, individual, por plato. Tenemos, eso sí, tiene que ser un plato que resista el horno. Vamos a colocar lo mismo, una base de salsa bechamel, vamos a colocar los canelones que queramos por cada comensal, así, voy a añadir uno más para que vaya bien contento. Y una vez ya lo tenemos, volvemos a, mirad qué maravilla, que sí. Volvemos a repetir el mismo paso, de nuevo voy a volver a añadir salsa bechamel por encima. A ver que no me gote. Así, ¿veis? Está liquidita y según va enfriando se va espesando. De nuevo, otro toquecito de queso rallado y lo tenemos. Otro que va para el horno. Luego lo enseño para que veáis cómo queda. Queda espectacular.
Y así ya lo lleváis emplatado. Y mirad, os enseño la leche que he gastado, aproximadamente como unos 500 a 600 mililitros. Por eso yo os decía que vamos a ir viendo, vamos a ir preparando nuestra salsa bechamel y vamos a ir viendo la leche que va a necesitar esa salsa. Y aquí ya tenemos la bandeja del horno. Mirad qué maravilla, qué espectáculo, qué color, qué bocado, qué delicia. Esto es, vamos. A ver, me pongo el guante porque esto está quemando y mirad qué maravilla. ¡Guau! ¡Qué olorcito tengo en la cocina! Ahora os enseño el plato individual, ¿veis? Así ya lo tenemos servido, no tenemos que estar rompiendo la salsa bechamel ni nada. Por eso, pero tened en cuenta que el plato tiene que poder soportar el calor del horno. Este plato es que lo soporta y puedo llevarlo al horno. Mirad qué maravilla cómo sale el queso fundido del canelón. Es que esto es un espectáculo de receta. Os voy a partir un trocito para que veáis cómo queda también el bocado cuando lo comemos. Mirad. Queda de maravilla. Esto es brutal. A ver que lo corte bien. Y mirad, mirad el queso fundidito en hebras, cargado de sabor, jugosito por la salsa de bechamel que hemos hecho. Impresionante. Mirad qué bocado, nada, lo mires por donde lo mires. Voy a soltar y voy a coger un poquito más de salsa bechamel para que os hagáis una idea de su bocado. Mirad. Aparto esto de aquí, cojo un poquito más de salsa, cargamos y mirad, ¡wow! Esto está brutal, como decía antes. Nada, una receta que sí o sí os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.